Muy bien. Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 33. Seguimos nuestra serie de sermones basado en encuentros que transforman, es decir, hombres, mujeres que tuvieron un encuentro con Dios. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios verdadero, con Dios de verdad, nunca más permanece igual. Hay un libro muy conocido ahí de un teólogo americano que dice que Dios te ama como estás o como eres hoy, pero rehúsa dejarte como estás. O sea, Dios te va a transformar. Si Él está en tu vida, Él te va a transformar día a día, de gloria en gloria. Nunca más somos los mismos cuando el Señor comienza una obra en nuestras vidas día a día. Bueno, vamos a hablar del encuentro entonces de Moisés con Dios. No es el encuentro en que Moisés es llamado al ministerio, porque hace poco tiempo estuvimos predicando acerca de este texto y un tema que nosotros decíamos, no más excusas. Y ahora Éxodo 33, Éxodo capítulo 33, desde el versículo 12, es un momento muy estratégico en la vida del pueblo. Así dice la palabra de Dios. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Oremos. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra y gracias por la vida de Moisés, por el testimonio de tu palabra y por el impacto que tu palabra tiene en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, por todo, orando agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice que Moisés era uno de los hombres que tenía más cercanía con Dios. Dios hablaba con Moisés face to face, como una persona habla con un amigo cercano. Moisés tiene una historia de 3 etapas, registrada en Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento. 40 años en el palacio de Egipto, cuando Faraón toma una decisión de matar todos los niños bajo 2 años, porque los hebreos habían multiplicado en Egipto.
Y la mamá de Moisés, no queriendo entregar a su hijo, hizo un plan y puso este niño dentro de una canasta chica, hizo toda una preparación y lo pone en Nilo, su hermana mayor acompaña, y las aguas de la providencia de Dios lleva a este niño a la presencia y delante de la hija de Faraón, la princesa. Aquí vemos dos conceptos teológicos muy importantes: la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Dios es 100% soberano. Nada pasa sin que Dios esté bajo el control de todo. Y a la vez, el hombre es 100% responsable. Y estas cosas no son antagónicas. Faraón fue responsable por el mal que causó en la vida del pueblo de Dios. Pero a pesar de las malas decisiones de Faraón, Dios estaba por detrás con su providencia llevando a Moisés a donde Dios quería. Y él seguía el futuro: príncipe de Egipto, gobernador de Egipto. O sea, príncipe de Egipto. Y Dios lo prepara 40 años. Después hay una situación y él tiene que salir de Egipto y va donde su pueblo, sale del palacio y va al desierto de Madián. Son 40 años de tratamiento profundo de Dios. A veces Dios nos lleva al palacio, nos da un entrenamiento, una capacitación, nos prepara y de repente Dios nos quita de la zona de comodidad y nos lleva al desierto para trabajar nuestro carácter, para quebrantar nuestro corazón, para humillarnos, porque Él nos ama. Del palacio al desierto fue un cambio radical. Y a veces lo que tú y yo necesitamos es un cambio radical. A veces Dios nos quita del palacio y nos lleva al desierto, pero Él sigue en el control de todas las cosas. Después Dios llama a Moisés en una teofanía, en un encuentro en que su vida es transformada. Lo capacita y lo envía a Egipto para sacar su pueblo, porque Dios vio lo que estaba viviendo su pueblo. Entonces Moisés es líder del pueblo en la salida de Egipto por más 40 años, caminando por el desierto rumbo a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido. Pero este ministerio es duro, complejo. El pueblo es un pueblo duro, pecador como tú y yo. Liderar una iglesia no es fácil. Liderar un pueblo que los estudiosos dicen que estamos hablando entre 2 y 3 millones de personas. Por lo menos 2 millones de personas. Imagínate. Un pueblo que muchas veces se arrepiente y piensa en devolver a Egipto. Un pueblo que vio los milagros de Dios y duda. Un pueblo en que Moisés, y este es el contexto del texto, sube al monte y recibe de Dios la ley y queda por 40 días. Y en 40 días este pueblo se olvida de todo lo que Dios había hecho y hace un becerro de oro y empieza a adorar este becerro y dice: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. 40 días. 40 días son suficientes para que el pueblo quebrante la ley, dé las espaldas para Dios y viola el primer y el segundo mandamiento. Y violar el primer y segundo mandamiento significa violar todos los mandamientos. Porque si Dios no es el Señor de mi corazón, el centro de mi vida, todo está perdido. Entonces, Dios da una mala noticia a Moisés. Moisés, este pueblo es pecador. Yo no voy a estar más en medio a este pueblo. No. Yo enviaré mi ángel. Yo voy a cumplir mi promesa. Voy a garantizar que no les falte nada.
Les voy a proteger, porque soy fiel a mi propia palabra. No les faltará nada, pero yo no voy. Porque si yo camino con este pueblo, voy a destruir este pueblo. Porque Dios es santísimo y Dios no compactúa con el pecado. No puedo. Y Moisés se detiene. Se detiene. Y yo quisiera hablar con ustedes cuando todo sin Dios es insuficiente. Yo te voy a dar todo, pero no voy. El todo sin Dios nunca será suficiente. Imagínate que Dios haga contigo lo que hizo con Salomón. Hoy, en esta noche, antes de dormir, el Señor de manera miraculosa llega a tu habitación y te dice: no, te voy a hacer una cosa. Te voy a dar la oportunidad de elegir una cosa. Lo que me pides te daré. ¿No fue lo que hizo con Salomón? Si Dios te hace eso, ¿qué piensas tú que pedirías a Dios? ¿Riqueza? ¿Bienes? ¿Fama? ¿Poder? Yo estuve pensando cuál sería mi petición y no tengo dudas de lo que pediría a Dios. Moisés dice: Señor, no quiero nada. Nada. Si tú no vas, todo sin Dios es nada. Nada con Dios es todo. Hay una corrupción del liderazgo. Aarón, su hermano, hombre de Dios, 40 días pasaron y el pueblo lo presiona y dice: no sabemos qué pasó con Moisés, háganos dioses. Y él pide que la gente traiga aros, todas las cuestiones de oro, y hace el becerro de oro. Y Dios ya está hablando con Moisés arriba. Y de repente Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, en la conversación con Moisés dice: desciende, porque el pueblo que tú sacaste, Moisés, se corrompió y en este momento está adorando ídolos. Mira cómo está Dios, el pueblo que tú sacaste, no yo. Bueno, Moisés desciende con las tablas de la ley y de repente en el camino escucha ruidos. Y Josué, que estaba con Moisés, dice: escucho ruidos de guerras, gritos de guerras. Y Moisés dice: no son cánticos de vencedores o de los vencidos. Es fiesta. Y cuando llega, dice la Biblia que el pueblo estaba desenfrenado, que el pueblo estaba colapsado, que el pueblo estaba en éxtasis adorando a este Dios sin control. Moisés rompe las tablas de la ley en señal de que está roto el pacto con Dios. Derrite el becerro y pone en el agua, y el pueblo tiene que beber el agua con el oro derretido. En este día caen en Israel más de 3,000 personas muertos por los de la tribu de Judá. Juicio de Dios. Porque Dios no tendrá jamás por inocente al culpable. Jamás. La ira de Dios jamás dejará de ser saciada. Vemos el cumplimiento de todo eso en la persona de Cristo. Él recibió la culpa. Él fue sacrificado por todos nuestros pecados. Pero este encuentro de Moisés con Dios, Moisés hace 3 peticiones a Dios. 3. Recordamos eso. Dios dice: Moisés, voy a cumplir mi palabra. Te voy a dar todo. No necesitarás nada. Enviaré mi ángel
para asegurar que todo salga bien. No te preocupes. Moisés dice, no quiero nada. No queremos nada. Lo que queremos eres tú, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Sin ti la vida no tiene ningún propósito. Sin ti la vida no tiene sentido. Sin tu presencia, Señor, ¿qué sería de nosotros? No hay gozo, no hay alegría. Entonces, ¿cuáles son las peticiones de Moisés? Moisés está rogando por la presencia de Dios. Y la presencia de Dios para Moisés significa tres cosas. La primera, en el versículo 13, Moisés dice, desde el 12, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. La presencia de Dios en nuestras vidas, en este encuentro de Dios con Moisés, significaba para Moisés desesperadamente una necesidad de orientación. Señor, necesitamos tu guianza. Yo no conozco el camino, no sé por dónde ir, no sé lo que nos espera en el futuro. Señor, no podemos hacer nada sin ti. Si tú no vas con nosotros, no nos vamos a salir de este lugar. Señor, había dicho al pueblo, yo no voy con ustedes. Y este pueblo que estaba en fiesta, sacaron sus ropas de fiestas, sus ornamentos, y empezaron a llorar por la mala noticia. Y es la tercera vez que Moisés tiene que ponerse como intercesor delante de Dios y del pueblo. El Señor dice, yo voy a destruir este pueblo, pero voy a cuidar de ti. Y Moisés dice, si vas a destruir este pueblo, raya mi nombre de tu libro de la vida. Porque aquilo es lo que van a decir los egipcios, que tú tenías todo preparado, sacaste a este pueblo de Egipto para matarlos en el desierto. Señor, tenga paciencia con este pueblo. Pero la paciencia de Moisés estaba aquí. La paciencia de Moisés estaba acabando con el pueblo. Pero él, un intercesor, cuando se pone delante de Dios, también ama a su pueblo. Intercede por su pueblo con un corazón quebrantado. Te has puesto delante de Dios por esta patria, por Chile. Estás orando por tu pueblo. Esta es una iglesia multicultural, está orando por tu país. Pero en primer lugar, estás orando por esta patria que nos acoge aquí. Estás clamando, llorando por este pueblo como hace Jeremías en Lamentaciones, que mira la situación del pueblo y en llanto delante de Dios. Ah, Jerusalén, Jerusalén, como Cristo, que se compadece. Señor, oriéntanos. Señor, muestra el camino. Señor, da la dirección. En los templos de Josué, este pueblo cayó en una trampa. Los gibeonitas engañaron el pueblo de Israel, cambiaron sus ropas, llegaron a multitud diciendo, nosotros venimos de lejos y supimos que Dios, Yahvé, os sacó de Egipto con mano poderosa y nosotros queremos hacer alianza con ustedes. Y Dios había dicho que el pueblo entrase por la tierra prometida y que sacase a todos los pueblos por la idolatría, por la manera que vivía, por el politeísmo, por la poligamia, por todo. Y ellos hicieron alianza con este pueblo. Y después vino la consecuencia. Y dice las Escrituras, la consecuencia fue porque este pueblo no consultó a Jehová.
no hagas nada sin la dirección de Jehová, sin pedir la orientación. Es lo que Moisés está haciendo. Muéstrame, Señor, tu voluntad. Guíanos, Señor. ¿Cómo será? Él tenía miedo. ¿Cómo será? Además, con la mala noticia que tú no estarás con nosotros. Y Dios contesta la primera petición y dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es un encuentro en que las peticiones de Moisés son progresivas. Profundiza cada vez más. Señor, oriéntame. Ahora él dice, la segunda petición: Señor, si tu presencia, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La segunda enseñanza, la segunda petición de Moisés. Moisés es un hombre que conoce la presencia de Dios. Dependencia total de Dios. No podemos hacer nada sin ti. Nos morimos aquí. Pero no avanzamos ningún centímetro si tú no estás con nosotros. ¿Cómo caminas tú, hermano, hermana? ¿Qué lugar ocupa Dios en tus decisiones, en tu vida? Quizás estás avanzando en tus proyectos personales y has dejado la cruz hace mucho tiempo atrás. Y a veces estás diciendo: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué dejaste al Señor? ¿Por qué estás en busca de tus proyectos personales? ¿Por qué no has consultado al Señor? ¿Qué es lo que Dios dice a la iglesia firme en la doctrina de Éfeso? Yo conozco la perseverancia en la palabra de ustedes y eso me agrada, pero han perdido la devoción, el fuego en el corazón, me han dejado el primer amor. Arrepiéntete, regresa, porque ustedes no pueden vivir sin mí. Sin Dios no podemos nada, nada. Necesitamos depender de Dios. Moisés sabía y dice: no nos vamos a salir de aquí. Hay una historia conocida, todos nosotros conocemos, o la mayoría conoce, de George Miller. Este hombre que trabajó con educación de niños, con hogar de niños, que fue un instrumento en las manos de Dios para bendecir a muchos huérfanos. Y él hizo un compromiso con Dios: Señor, tú sabes la gran necesidad que tenemos, pero yo voy a liderar este proyecto bajo tu gracia, tu providencia, y nunca en mi vida yo voy a pedir nada a nadie, solamente a ti. Todo lo que necesitamos te vamos a pedir a ti. Yo te voy a pedir a ti. Nunca voy a decir: hermanos, vamos a visitar un hogar de niños como nuestra iglesia hizo esta semana. Una bendición. Apóyenos. Necesitamos plata, recursos. Nunca. De rodillas, delante de Jehová. Tú sabes, Señor. Hay un momento en que una mañana en el hogar, más de 100 niños, los niños ya están sentaditos para el desayuno, la gente en la cocina, los voluntarios desesperados porque no había comida, y llega George Miller en la cocina y están todos desesperados, que es la primera vez que no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre hemos hecho. Vamos a dar gracias a Dios. Y va George Miller con los niños: buenos días, niños, ¿cómo están? Bien. ¿Están con hambre? Sí, vamos a comer, vamos a dar gracias a Dios por la comida. Y todos desesperados. Este tipo es muy creyente o es loco, o un poco de los dos. Orando, dando gracias a Dios. Camiñón pasaba al frente con la comida para el reino, para la reina de Inglaterra. Se echa a perder. No logramos llegar
con este camión. Vamos a regalar esta comida. Venga, hay un hogar aquí, justo aquí. Regalemos. Ahí estaba. Dependencia total de Dios. Este era un hombre que pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diariamente. George Miller, cuando llegó a ser adulto, formó el hábito de leer toda la Biblia 4 veces al año. Durante su vida, este hombre atendió a miles de niños sin hogar. Sin embargo, nunca pidió ayuda, ya que siempre confió en que Dios proveería de forma milagrosa. Debemos depender de Dios. La última petición de Moisés, para terminar. En el versículo 18, ¿qué atrevimiento tuvo Moisés? Entonces, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pidiendo Moisés? Hazme ver tu gloria, tu belleza. En realidad Moisés quiere conocer más a Dios. ¿Y por qué? Seguramente porque está cansado, agotado. Señor, necesito más de ti. Necesito más de tu gloria. Necesito más de tu presencia. Más de ti y menos de mí. No puedo liderar este pueblo sin fuego en el corazón, sin la belleza de tu gloria. Estoy cansado, estoy agotado, necesito un renuevo de parte tuya. Esta es la petición de Moisés. Te quiero conocer más. Quiero más de ti. Hombres y mujeres sedientos de Dios siempre quieren más de Dios. Más de la palabra de Dios. Más del Dios de la palabra. Están hambrientos de oración. Son hombres y mujeres que ayunan porque tienen hambre de Dios. Que oran. Nuestra vida de oración habla mucho de nuestra relación con Dios. Mucho. Señor, por medio de su gloria, kabod, lo que pide Moisés, gloria, esta palabra significa peso, honor, pero quizás hay varios intentos de describir lo que es la gloria. Quizás la suma de todos los atributos de Dios es la presencia de Dios manifestada. No estoy hablando de omnipresencia de Dios. Estoy hablando cuando Dios manifiesta su presencia. Y si Dios manifiesta su presencia un poquito más hoy aquí, nos morimos todos. A este punto. Moisés pide, quiero verte, quiero más de ti. Dios dice, ningún hombre mortal es capaz de ver mi gloria, mi rostro y seguir con vida. Los santos serafines en la visión de Isaías, que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, porque estos santos seres no eran capaces de mirar la santidad de Dios. Y tú piensas que me puedes ver, aunque seamos cercanos, Moisés. No te equivoques. Y Dios en parte atendió la petición de Moisés. Yo te voy a permitir ver una gota de mi gloria, pero yo te voy a proteger de mí mismo, porque soy el único que te puede proteger de mí mismo. Te voy a cubrir y voy a pasar por la espalda. ¿Tú conoces al Dios a quien sirve? Si conociéramos a Dios como Él es, nuestras Biblias estarían abiertas,
nuestros corazones llenos de fuego, nuestras rodillas con callos. Nuestra lengua no dejaba de hablar y de proclamar el santo evangelio y la gloria de Dios. Quiero terminar haciendo dos aplicaciones. ¿Tú conoces a Dios? ¿Qué tanto? ¿Cuáles son tus peticiones a Dios? Si tuvieras un encuentro con Dios, ¿qué le pediría? Siempre hay más que conocer acerca de Dios, de lo que se ha experimentado. Siempre más de Dios. En esto se encuentra la profundidad inagotable y la esperanza de caminar con el Señor de la gloria. Pida más de Dios. Busque más de Dios. Conozca más a Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? ¿Tiene ganas de ver la gloria de Dios? ¿Quién ve al Hijo? Ve al Padre. Y aquel verbo fue hecho carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo recibimos la orientación. En Cristo está nuestra total dependencia. Cristo dice, sin mí nada pueden hacer. En Cristo Dios manifestó su gloria. ¿Quién es Jesucristo para ti? Hermano, ¿quién es Jesucristo para ti? Oremos. Oremos a Dios, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y gracias, Padre. Gracias porque estás disponible para tu pueblo. Gracias por tu Espíritu Santo. Queremos conocerte más, amarte más, adorarte más, alabarte más. Queremos ver tu gloria, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, el Señor, que hace con que todas estas peticiones hoy sean posibles. Porque tú eres fiel. Aún, Señor, que se nos ofrezcan todo. No queremos nada si tú no estás con nosotros. Te necesitamos, Señor. Toma nuestras vidas en tus manos. Tómanos por las manos y guíanos por el camino. Nosotros te alabamos porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesucristo hoy nos atrevemos a estar delante tuyo y clamamos, queremos más de ti, Señor. Queremos ver tu gloria, queremos depender de ti, queremos amarte más, buscarte más. Reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, confesamos nuestro pecado delante de ti, nuestra frialdad, nuestra tristeza, nuestra pasividad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos ser un ejército que estén parados, que estén dispuestos, disponibles para hacerte conocido, para decir que tú eres nuestro gran tesoro, Señor. Hoy a ti, Señor, sea la gloria, el honor, la adoración, el reconocimiento. Solo tú eres Dios. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. No te vayas, no te alejes, Señor, y no permitas que vayamos lejos de ti. Tú nos cercas por trás y por diante, tú nos cercas por todos los lados. Trae tu pueblo, Señor, regresa, vuélvete a Israel, a tu Dios. Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amados hermanos,
Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el gran amor de Dios nuestro Padre, el consuelo, la comunión y la santificación del Espíritu Santo de Dios sean con cada uno de ustedes hoy y con todo pueblo de Dios, esparcido por la faz de la tierra hoy y por todo siempre. Amén y amén.